En este Teatro Alfil, donde pasé muchos años de mi vida y donde estrené unos 10 montajes, unos buenos y otros muy buenos. Desde esta perspectiva de distancia pienso que no debemos vivir la edad provecta recordando el tiempo pasado, sino haciendo planes para el tiempo que nos queda, con la esperanza de poder realizar unos proyectos que no pudieron acometerse en los años de juventud. Yo nací en Gijón, frente al mar, que no es el Mediterráneo, que es el Cantábrico, y tuve una infancia muy playera. Era muy delgadito, y para mis compañeros, en vez de palacio, era palillo por las patitas que tenía y que aún tengo. Y fue una infancia, pese a las adversidades de la época, fue una infancia absolutamente feliz. A los 7 u 8 años entré en el Colegio de Inmaculada, que era más o menos el mejor colegio de Gijón. Entré gracias a una beca que le habían concedido a mi padre, porque mi padre nació en Cuba y estuvo con los jesuitas en Cuba. Y entonces me dieron una beca y estudié con los niños bien de Gijón. Yo no era niño bien, pero estudiaba con ellos, ¿no? Algunos iban en moto, yo no, iba andando, y tuve una infancia muy feliz. Con los curas ya fue otra cosa. Los curas, bueno, está tan hablado esa época, se ha comentado tanto lo que pasaba que no quiero reincidir en ello, ¿no? Pero era de una tiranía total. Hay un cambio en mi vida de adolescente, cuando tenía 13 años, muy fuerte, que fue la muerte de mi hermana Pilar, que me sacaba a mis 7 años, ella tenía 20, y Pilar, desde que nació, tenía una enfermedad que por entonces se llamaba la enfermedad azul. Estaban como azuladas porque el corazón no regaba bien, solo regaba por una de las venas, ¿no? Y entonces estaba eternamente cansada. Con ella jugué, con ella estudié, éramos dos queridísimos hermanos, y su fallecimiento me dio un golpe brutal. El otro día, mirando la cartilla del colegio, que la tengo guardada, en segundo sacaba notables y sobresalientes, y en tercero, después del fallecimiento de mi hermana, había como 2 o 3 ceros y varios suspensos. Quiero decir que a partir de ahí hubo un cambio radical en mi vida de descrédito a la religión, descrédito a Dios. Me preguntaba, ¿por qué Dios llevas a mi hermana tan temprano, que no ha podido echar un baile en su vida? ¿Cómo te la llevas tan temprano? Y entonces, a partir de ahí, hubo un cambio muy fuerte en mí, tanto en la personalidad como en los estudios. Yo era muy playero, ya que tenía la playa ahí debajo de mí. Entonces, jugando un partido de fútbol con 15, 16 años, uno de los contrarios, el que no conocía, preguntó, debió ser porque vio en mí durante el partido que hacía muchas cabriolas, o que las caídas que me hacía ante las entradas de los contrarios eran muy teatrales, tipo Cristiano Ronaldo, ¿no? Que se deja caer así, da 20 vueltas. Entonces, al terminar, debió ver algo que yo tenía de teatro y me preguntó, mientras nos cambiábamos de ropa, oye, ¿a ti te gustaría hacer teatro? Dije yo, pues sí, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no te pasas mañana por aquí y leemos una obra y tal? Yo tenía 17 años, fue mi primer contacto con el teatro. Empezamos a ensayar, esa obra no la estrenamos, y estrenamos otra de Arrabal, porque eran las obras que hacíamos, ¿no? Éramos muy izquierdosos, yo sin enterarme, me enteré después. Era de izquierda sin enterarme. Y luego me entero que el grupo en el que estaba, que se llamaba Gesto, más que un grupo de teatro, era una célula comunista. Últimos de los 60, principios de los 70, había como 6 o 8 grupos de teatro independiente, que era Goliardos, Tábano, Aquelarre de Bilbao, Tespis de La Coruña y La Máscara de Gijón. Eran de los grupos que más se veían en toda la península, ¿no? Y fueron unos años excelentes donde yo fui aprendiendo a hacer teatro de una forma de aficionado, pero que fue entrando en las venas como un veneno, lo que es, el veneno del teatro. Hay una obra que se llama así, por cierto, el veneno del teatro.
Y fue una época maravillosa, maravillosa. Todavía seguía, claro, la dictadura franquista y éramos lo que se dice gamberros. Aparte de teatreros, éramos muy gamberros, hacíamos gamberradas. El Ateneo de Gijón, que era lógicamente de derechotas, de derechona, la derechona asturiana, nos acogió. Y entonces hacíamos las funciones allí, pero no dejábamos siempre de putear y de fastidiar, ¿no? Recuerdo que en el bar del Ateneo, pues tomando café, se nos ocurrió de repente, y uno salió y llamó por teléfono y dijo: hola, Ateneo de Gijón, Ateneo Jovellanos de Gijón, sí. ¿Puede preguntar si está Dolores Ibarruri? Y el señor que cogió el teléfono pues no sabía quién era esa señora, y se oyó por los altavoces del Ateneo: Dolores Ibarruri, que la llaman al teléfono. Y nosotros que estábamos en la barra del bar vimos las caras de toda la derechona que estaba allí sentada, se quedaban de piedra, ¿no? Entonces hacíamos muchas gamberradas, pero siempre divertidas, sin sangre, gamberradas sin sangre. Cuando me vine a Madrid, que era el año 72, tenía yo 24, cosas así, los sueños que perseguía era vivir por y para el teatro. No había otra cosa en mi vida. Es más, no he hecho otra cosa más desde esa edad hasta la que tengo ahora. No he trabajado en nada. Bueno, no he trabajado en nada porque no sé hacer nada. Le preguntaron a la madre de los hermanos Marx que por qué había metido a sus 4 hijos a hacer teatro y los había obligado. Y dijo ella: es que no saben hacer nada. Entonces a mí me pasaba lo mismo. No sé hacer nada más que teatro. Parábamos en el Café Dorín, que estaba entre el Teatro Español y el Teatro de la Comedia, que todos conoceréis, por supuesto, sobre todo aquellos que tengáis más de 50 años. Parábamos en el Dorín, donde va a montar algo va a montar algo el otro. ¿Qué me dices? Sí. Entonces uno se enteraba de las producciones que se iban a hacer, o van a hacer una serie sobre tal que va a dirigir Luca de Tena. Allí era el Corrillo, ¿no? Era como internet, igual, el Corrillo, nos enterábamos todos por el Facebook del Dorín. Y entonces, sí, atracábamos al director. Iban a montar el Tenorio, era últimos de octubre, y el Tenorio se estrenaba el 1 de noviembre en el Teatro Español. Entonces fui, pregunté en el Teatro Español: oiga, aquí están montando algo. Sí. ¿Y quién es el director? Don Luis Escobar. Ah, ¿y a qué hora termina? Termina como a las 8. Entonces me fui a la cervecería Santana, pedí una cerveza y en la ventana me puse a esperar a que saliese don Luis Escobar. Y cuando le vi salir con su mandíbula prominente y sus simpatías raudales, le entré: don Luis, sí. Oiga, mire, que sé que está montando una obra y yo soy actor. Ah, eres asturiano, ¿eh? Yo, me lo he notado, dice. Sí, te lo he notado, hijo. Y quería trabajar aquí. Vale, vente mañana a las 7. Y allí me metió con una lanza. En el Tenorio debuté con una lanza en la mano. Me hicieron una prueba y entré con los Goliardos, que era el grupo, junto con Tábano, el grupo más importante que había en España. Y estuve haciendo la bota de los pequeños burgueses durante casi un año, que quedé delgadísimo y lo tuve que dejar porque hacíamos, como se sabe, 2 funciones diarias, y lo dejé y me sustituyó Mario Gas, que tiene unos pocos menos años que yo, me parece. Y ahí empecé y encadenando una cosa con otra, la tele, novelas de la tele, teatro, café teatro, hice mucho café teatro, que se llevaba en aquella época, ¿no? Y sin parar, no quedaba otra, no había subvención. Hicimos una función que se llamaba De la buena crianza del gusano, que hicimos en creación colectiva, junto con Jesús Astre, Paco Eras, y estrenamos en el Teatro Alfil. Era una parodia sobre Franco, que todavía estaba vivo,
El día del estreno de esta función, no sé por qué razón, empecé a sentir unas náuseas secas y casi no podía hablar. Y al día siguiente me fui a hacer yoga y tal. Y me pasó lo mismo, y lo dejé, me sustituyeron porque no me apetecía seguir sufriendo allí y lo dejé. Me miraron de arriba a abajo y un doctor loco que había en el Marañón, me parece que era, me sacó la vesícula. Y yo seguí igual. Dijo, esto viene de la vesícula. Y así estoy, sin vesícula, que se me nota, ¿no? Que no tengo vesícula. Pero sí, pedí opiniones a ver de dónde podía venir y no se supo. Era una cuestión psicológica nada más, yo creo que era miedo. Y eso que llevaba años ya actuando, ¿eh? Pero el miedo al escenario es muy importante. Si no lo superas, te va a estar ahí jodiendo toda la vida. Hicimos una gira por Sudamérica, de las que ya no existen, pues recorrimos México, Cuba, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, un espectáculo que había montado Manolo Collado sobre Valle Inclán. Y cuando estábamos en México, me dice María José Goyanes, voy a ir a ver a una bruja. Yo, ¿qué dices? Sí, pero una bruja. Era una casa de bruja, que decir, había gatos, había telarañas, había velas. Tiró de unos libracos que tenían allí con polvo, de verdad, con polvo. Miró, me dijo, a usted lo que le pasa es que tiene una enfermedad que se llama mal de escenario. Entonces ya me dejó cuadrado, ¿no? Yo tenía mal de escenario, o sea que estaba claro. Yo no podía pisar el escenario, tenía que estar fuera del escenario. Por eso ya me empujó más a la dirección. Empecé a estudiar dirección, que la única manera en aquellos años de estudiar dirección era ser ayudante de dirección, porque no había todavía, me parece, carrera de dirección en España. Y entonces empecé a trabajar de ayudante de dirección, trabajé con José Luis Gómez, con Jaime Chávarri, con Manolo Collado, hice varias funciones también, con Manuel Canseco, con José Luis Alonso, el gran José Luis Alonso. Con ellos aprendí, porque el teatro no se enseña, el teatro se aprende. Es decir, que enseñar teatro, eso es muy difícil, no, es imposible. Tú no puedes enseñar teatro. Yo doy clases de teatro, pero lo que hago sobre todo es práctica, porque enseñar teatro es imposible. Tienes que practicar, es la práctica lo que te lleva a saber actuar y a saber dirigir. Y yo practiqué ayudantía de dirección durante 4 o 5 años hasta que ya me sentí capacitado. Yo he dirigido como 10 o 12 obras, bueno, he dirigido a lo largo de mi vida más de 50, pero 10 o 12 obras he dirigido con autores vivos. Hay quien dice que prefiere hacer obras de autores muertos, o si el autor está vivo, que se haga el muerto. Yo he tenido muy buena relación con todos los autores, menos con uno, o una, mejor dicho, pero con todos he tenido una relación estupenda. Lo importante es clarificar desde un comienzo quién eres tú, quién soy yo. El autor escribe en horizontal, yo escribo en vertical. Ya son dos cosas completamente distintas, ¿no? El autor escribe sus sueños, sus fantasías, con un flexo y una máquina de escribir o un ordenador solito en una habitación. Yo no. Yo trabajo con muchísimas personas de carne y hueso, que piensan, que se mueven, que hablan, y con muchísimo material, escenografía, ropa. Entonces, son trabajos completamente distintos. Entonces hay que explicarle bien al autor desde el comienzo cuál es su función, cuál es la mía. Y mi función es poner en pie sus sueños. La primera labor del director de escena es evitar la catástrofe, es decir, llegar a estrenar sanos, vivos, con buenas relaciones, amándose y queriéndose, que no, lo que es evitar una catástrofe, ¿no?
Después, yo creo que más importante en la vida y en el teatro es saber lo que no hay que hacer. No lo que hay que hacer, sino lo que no hay que hacer. Yo me guío por, no, eso no lo hago. Entonces ya tienes menos posibilidades de elección, ¿no? Y luego otra importantísima también, para mí el actor es todo. Todo, en él está todo. Una obra de teatro es el actor. Me interesa mucho la vida, la peripecia vital del intérprete con el que estoy trabajando. ¿Qué situación vital está ocupando su vida en ese momento? Entonces, trabajo mucho la relación, mucho. La relación humana, ¿no? Hombre, cuando empecé a hacer teatro, una de las cosas que me empujó fue porque pensaba, y sigo pensando, que el teatro forma parte del humanismo y por ahí empiezo por el humanismo, para dirigir una función. Qué lástima haber llegado tan tarde para el reportaje. Ay, no te preocupes. Dentro de poco tendrás una noticia bomba. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Ah, ya lo sabrás. ¡La cartera! Creo que me han robado la cartera. Yo conocí a Pedro Almodóvar en Los Goliardos, donde él trabajaba como actor también. Y cuando empezó a rodar, Pedro, tuve la suerte de que me llamó para El laberinto de pasiones, película desternillante, y también trabajé en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, que forma... Estos cajones están cerrados con llave. ¡Fuérzalos! Sí, jefe. Parte importante de mi currículum, haber sido chico de Pedro Almodóvar. Agua de Vichy. Cuando nos estábamos rodando no sabíamos lo que estábamos haciendo bien, sí, o sí los personajes, ¿no? Pero no sabíamos quién iba a ser Pedro. Pedro podía pegarse un golpe a la cuarta película y no rodar más, porque eran películas tan raras, tan extrañas, tan bien hechas, que cuando estás rodando no sabes. Yo, por ejemplo, hace 10 años, 12, trabajé en La Soledad, película que ganó el Goya. Pero puedo hacer una tortilla de patata. Tengo las patatas cortadas ya. Una tortilla de patata está muy bien, ¿no? Dirigida por Jaime Rosales. Y tampoco sabíamos, mientras estás rodando, qué haces. Muchas veces no sabes lo que haces. Es que no tengo ninguna gana de cocinar hoy. Pues no cocines. Me congratula el que me hayan nombrado muchas veces director maldito. Soy director maldito porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey, porque se hace muy poco teatro de obras de malditos, como Bukowski. Hoy día, por ejemplo, se lleva el teatro cookie, que le llamo yo el teatro cookie. El teatro cookie es el teatro sin profundidad, humor blanco, es lo que está de moda hoy día, ¿no? El teatro cookie. Cualquier propuesta que hagas de teatro un poco más carnal, más visceral, no, esto no. Yo había leído ya mucho a Bukowski, siempre que había leído a Bukowski decía, aquí hay teatro, y el que me gusta a mí, hay teatro de callejón meao, de borrachos, de marginados. Y bueno, pues a partir de los libros y de la vida de Bukowski escribí una obra, un texto, que se llamó No hay camino al paraíso, nena. Una vez escrito dije, ¿quién es este? Digo, este es Juan, con el que yo había tenido ya relación antes, en la huelga, en otras funciones, y Juan y yo teníamos relación, ¿no? Y se lo mando a Juan, esto era el año 92, todavía casi no había móviles todavía. Y cuando me llego un día a casa de noche encuentro en el contestador una contestación que dice, Gracín, ¿por qué has escrito mi vida? Me dice el Juan por teléfono. ¿Cuándo empezamos a ensayar? Toda la profesión y no profesión también con tendencia a un teatro nuevo pasaron por allí. Incluso repetían porque Juan hacía funciones distintas. Fue un trabajo exhaustivo, porque Juan no era fácil de dirigir, pero nos entendimos muy bien, Claro, soy un lince, ¿no? Yo te digo el qué y tú haces el cómo.
De acuerdo, de acuerdo. Entonces esa fue nuestra señal de identidad, ¿no? Yo le decía qué quería y él hacía cómo era. Al malo, al forajido, al hijo de puta. La independencia me hizo llevar a crear mi propia compañía. Si no, no podrías montar los espectáculos que tú quieres, sino los que te ofrecen. Y yo con mi propia compañía he montado pues por lo menos 20 espectáculos producidos por mí, producidos sí, aunque el dinero venga de las arcas del Estado, pero los produje yo. Es decir, puedo montar la obra que quiero, si no me vería obligado a montar la obra que quiere el productor. Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. Vendrán más años ciegos y nos harán más malos. Mira qué bonito, ¿eh? Otro espectáculo del que nos encontramos muy satisfechos y queridos fue con uno que se llamaba Los domingos matan más hombres que las bombas, que era una refundición de textos de Clemenceau, de Bukowski también de nuevo y varios autores más. Y Johnny cogió su fusil, que me empeciné. Y bombas y misiles a través de sus cabezas revolucionarias. Fue un momento en que estaba la guerra de Irán y quise hacer esa función junto con Antonio Álamo. Aullidos y quejidos y palabras que nada significaban. Remover conciencias, emocionar, plantearte nuevas cosas que no han pasado por tu vida, sobre todo remover barrigas y corazones. Pues yo me siento muy honrado de que 4 de mis funciones han estado en primer puesto en las estrellas de la Guía del Ocio. 4 funciones hechas desde una trinchera de Madrid en la calle Pez, el Alfil, peleando con superproducciones de los centros dramáticos, y estuvieron las primeras durante semanas, que fueron Baldosas, No hay camino al paraíso, Las bombas y Sol ulcerado. El Teatro Alfil desde los años 70 dio muchos bandazos. Fue cine porno, luego se hacían obras tipo cabaret, una se llamaba Charlie, no te vayas a Sodoma, y luego una empresa de 4 amigos lo cogieron para hacer una programación completamente distinta. No tenían aval y entonces el aval fue mi casa. Y mi relación fue muy cercana, primero porque vivo a 100 metros del Teatro Alfil y porque era el hueco donde más me gustaba a mí hacer teatro. Yo tengo una hija que ahora tiene 33 años, cuando tenía 6 o 7 nos íbamos en coche, me acuerdo, por la calle Alcalá y íbamos a pararnos en un semáforo. Y me dijo mi hija, ponte el primero. Y yo le dije, no, el segundo siempre. El primero tiene mucha presión. Entonces me gusta más estar con los que pierden que con los que ganan. Llegada a cierta edad, lo que uno persigue es la tranquilidad, el bienestar, el amor, saber dar amor a quien corresponde y enseñar, practicar teatro. Doy muchos cursos de teatro, ¿no? Entonces, con la edad que uno tiene y habiendo empezado ya con 20 años, no puedo decir que me lo sé todo, pero sé mucho. Y entonces transmitir mis experiencias y mis conocimientos a la gente que comienza siempre con mucho cariño. Y a mí lo que me encanta es que últimamente, no sé si será ya por la edad también o por la calvicie, me respetan mucho las opiniones. De las cosas que he escuchado, aprendido, leído sobre la dirección y sobre el teatro, hay varios mantras que se me han quedado grabados para siempre. El más importante es el menos es más. Otro mantra que también obligatoriamente tiene que estar, porque si no te vuelves loco, que me dijo don Fernando Fernández Gómez: esta es una profesión muy seria, pero hay que tomársela en broma. Pues si la tomas en serio te puedes volver tarumba. ¿Por qué no me contratan? ¿Por qué a mí no? No, hay que tomársela en broma. El Sporting de Gijón y el fútbol me hacen palpitar el corazón, no porque te retrotraen a la infancia, lógicamente, o sea, a la felicidad de la infancia. Le preguntaron a un filósofo qué era la felicidad y el filósofo dijo:
un niño jugando con una pelota de colores en la playa. Y yo creo que esa es la felicidad, ¿no? Un niño de 2 años dándole patadas a una pelota de colores. Queridos actores y actrices, yo os amo, os quiero y os respeto. Y esto lo he aprendido con el paso del tiempo. Y los que habéis trabajado conmigo lo podéis ratificar, porque así es. Y ya sabéis que siempre peleo por tener actores dispuestos a los disponibles. Chao, pescado.